Señor Carlos, muy buenas tardes. Nos encontramos alegres de habernos recibido acá en su cooperativa agraria de Huiro, que nos haya brindado ese tiempo para poder observar y conocer más la historia a través del té. También agradecer a nuestro maestro Eliu de Ciencias Sociales de poder conocer más sobre la historia del té. Iniciaremos con las preguntas, por favor. Gracias, Corine y Piolo. Antes quiero darle la bienvenida acá a la cooperativa agraria Huiro. Estamos ubicados en el sector Lipal, en el distrito de Huayupata, en la provincia de la Convención. Darles la bienvenida también a Sebastián, a vuestro profesor, a vuestro subdirector, a esta planta, ¿no?, que viene funcionando en beneficio de los hermanos del cultivo de té. Muchas gracias. Ya. ¿Cómo y cuándo comenzó la producción de té en su comunidad? Mire, el cultivo de té tiene más de 100 años, ¿no? Todavía acá en la época de la hacienda empieza, ¿no? Hay una historia larga donde un ex congresista de la Torre trae, dice, ¿no?, un bastoncito, algunas semillas de allá de Japón, ¿no? Y entonces acá se instalan primer el vivero, acá en el sector de Huiro, ¿no?, en el pueblo antiguo de Huiro, y ahí se empieza, ¿no?, a producir, a hacer unos albácigos, y que con el tiempo se propagó acá entre los sitios, se acondicionó el té muy bien acá. Quizás hay mejores tés inclusive que en Japón, que en Sri Lanka, ¿no?, de donde provienen estos tés de acá. Entonces la historia es larga, tiene más de 100 años ya el cultivo de té acá, ¿no? Y también podemos decir, posteriormente a que trae el hacendado, se propaga, empieza la época de la reforma agraria, empiezan los arrendides, ellos también empiezan a acondicionar sus áreas de terreno y cultivan el té, ¿no? Cambian, reemplazan el cultivo de la coca, porque Huayupata era el centro de producción más grande de la coca desde la época del imperio. Claro, sí. Y entonces viene y se reemplaza el cultivo de la coca por el cultivo de té. Y es que hasta ahora tenemos todos estos teales en diferentes pisos acá en nuestro distrito, ¿no? Interesante. ¿Me podría decir cómo ha cambiado la forma de cultivar y procesar el té desde sus inicios hasta hoy día? Bueno, el cultivo de té casi no ha cambiado mucho tecnológicamente, diríamos, ¿no? Diríamos que al inicio, en sus buenos tiempos de la década, hablando, ¿no?, de los 60, 70, 80, eran buenos tiempos, ¿no?, donde realmente se ha hecho trabajo, el agricultor realmente cultivaba, ¿no?, hacía labores culturales en el té. Entonces, después del cambio de gobierno, que llega al gobierno de Fujimori, un poco según la Constitución, desaparecen las cooperativas de la Constitución, ¿no? Entonces ya el modelo, ya no estaban presentes las cooperativas, empieza entonces a desintegrarse, porque una de las cooperativas más importantes del distrito de Huayupata era la Central de Cooperativas Agrarias de Huiro, que congregaba a otras cooperativas pequeñas. Y entonces empieza a desintegrarse de tal manera que la misma institución se debilita, ¿no?, desde las cooperativas, de las que componen esa central. Y empieza pues una caída en el nivel tecnológico, en la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante. Wow. ¿Qué papel jugaron las familias y las organizaciones comunales en el inicio y en el desarrollo del cultivo del té? Perdón. Lo vamos a cortar esa parte. Bueno, la Central de Cooperativas Agrarias de Huiro, que congregaba las diferentes cooperativas, ¿no?, que se ubicaban con la Cooperativa Agraria de Producción 33, la 110, eran las limitadas 133, 110, la 99, había otras cooperativas importantes, han sido pues cooperativas donde participaban las familias, y las familias han fortalecido pues a las cooperativas, ¿no? Claro. Sin las familias, en esos tiempos, desde la época de los arrendidos, los parceleros, después vienen, entonces han tenido un protagonismo fuerte en la construcción de una central de cooperativa agraria de Huiro, que fue pues una de las más grandes a nivel nacional.
fíjese en esos tiempos de los 70s, 80s, la producción nacional de té era importante. Casi la economía, o sea, el Producto Bruto Interno en base al cultivo de té, a la producción, representaba casi el 2%. Imagínate, de la producción nacional aportando al Producto Bruto Interno, ¿no? Claro. Y era importante. Entonces, ¿quiénes eran los que realmente trabajaban, participaban, fortalecían? Las familias, ¿no? Exacto. Sí. Ya, seguimos. ¿Qué recuerdas sobre la historia de la fábrica de té donde trabaja actualmente? Bueno, esta es una cooperativa nueva que se crea el año 2014. Anteriormente, ante la crisis de la Central Tehuil y las diferentes cooperativas, antes de que se pueda crear esta cooperativa, se rematan nuestras principales cooperativas. La cooperativa, ¿no?, agraria, la cooperativa agraria de producción, la 33, que decimos limitada a 33, entra en una crisis, ¿no? Igual la cooperativa, la Central Tehuil, la 99, entra en una crisis toda la Central Tehuil. En ese sentido, los trabajadores de las cooperativas le denuncian, ¿no?, a la Central Tehuil para que les paguen sus beneficios sociales. En ese sentido, ¿qué hace la Central? Empieza, como no tenía ya recursos para poder pagar, hace que se remate la cooperativa 33, que hay una fábrica, seguro al entrar a Huiro han visto, Sí. una de casi 5 pisos, y la planta más grande, ¿no?, que teníamos en Huayva, han sido rematadas. Nos hemos quedado sin fábricas, no había dónde llevar la hoja, y es que en ese momento, ante esa situación de crisis social, es que se crea esta cooperativa para poder resolver en parte la demanda, ¿no?, de los productores, porque no sabían dónde llevar el cultivo, la hoja de té. Entonces se crea esta cooperativa con esa finalidad y empezamos recién a recuperar, y posteriormente a eso empezamos también a apoyarnos con las familias e instituciones y podamos fortalecer otras cooperativas que poco a poco hemos venido resolviendo el problema que había ocurrido anteriormente, ¿no? Sí. Ya, seguimos. ¿Cuántas personas de la comunidad trabajan actualmente en la fábrica o en la producción del té? Aquí casi permanentemente trabaja entre 3 a 5 personas, aparte otras personas que nos apoyan, ¿no?, en la parte comercial, asistiendo a las ferias, a otros eventos de comercialización, casi un total de 7 a 8 personas, ¿no? Y vamos rotando y rotando en la parte productiva con los socios y alguna empresa que ahora nos está apoyando, una empresa Monte, que también se ha sumado a mejorar, a fortalecer a la cooperativa para que podamos comprarle producto a los tealeros, ¿no? Entonces, más o menos somos algo de 8 o 9 trabajadores que permanentemente están pues acá en la parte de la producción y la comercialización. Me parece bien. ¿Qué beneficios económicos directos e indirectos genera esta actividad? Mira, el cultivo de té actualmente beneficia a casi unas 1.500 familias, ¿no? Es un cultivo importante, así como es el café a nivel de toda la provincia, el cacao, el cultivo de té es otro producto emblemático de mucha importancia, ¿no?, desde mucho antes. Entonces, ahorita el cultivo de té acá en el distrito de Opaeta sigue siendo importante porque realmente contribuye a casi más de la mitad de sus pobladores a beneficiarse del cultivo, Claro, ¿no? sí. Claro que hay una crisis en cuanto a los precios, ¿no?, del té. Por mucho tiempo, desde la caída de la Central Tehuil, los precios del cultivo, o sea, la hoja de té que vende el campesino, ha estado pues por debajo de su costo de producción, ¿no? Por muchos años les han pagado 40 céntimos, hasta el año 2015, 17, 18, el kilo de hoja de té estaba 70 céntimos, entonces ya la familia no podía, ¿cómo sobrevivir? Posteriormente eso se ha incrementado el precio de la hoja de té a un sol, ¿no?, 90 en chacra y un sol en fábrica. Actualmente esta cooperativa está contribuyendo de manera un poco más efectiva porque a pesar de las otras empresas privadas, otras cooperativas,
nosotros venimos pagando por el kilo de hoja de té, de primera, 3 hojas lo que era antes, $1,50, ¿no? Y la hoja de segunda, $1,20. Entonces estamos mejorando para que también el agricultor pueda beneficiarse, no pueda mejorar sus ingresos, su canasta básica, ¿no? Claro, sí, Sí, totalmente. estamos en eso. ¿Cómo influye el cultivo de té en las oportunidades laborales de jóvenes y mujeres? Mire, el cultivo de té sí realmente tiene un impacto positivo diríamos, en las familias. Por ejemplo, ante la crisis que les hablaba anteriormente, no habíamos dónde llevar el té, entonces aparece una actividad importante que las familias empiezan a buscar una alternativa que era la cosecha o producción de ramas, ¿no? Para los arreglos florales. Por ahí tienen un ingreso importante, un buen número de familias, diríamos un 50% de los que se dedican al cultivo de té. Otra parte se dedica al cultivo de té, ¿no? Que es una cosecha cada mes, se puede hasta en época libre tener 2 cosechas. Pero no es como el café, no una vez al año, ¿no? Sí. Sino acá, cada 15 días en época libre, pues está teniendo una cosecha. Entonces, es un ingreso permanente para las familias. Hay también otros que se benefician del cultivo de té, ¿no? Por ejemplo, las plantas procesan, ¿no? El té, sacan el té negro, el té verde, y entonces hay otros intermediarios que quizás son los que más ganan, pero se llevan, ¿no? Llevan el té pues a vender a la región, ¿no? A nivel nacional, todavía a nivel internacional no hemos perdido esos mercados. De otra forma también la gente se está últimamente beneficiando del cultivo de té en función a que empiezan a recuperar la producción artesanal. Están procesando té verde, té negro de manera artesanal y es una actividad que está creciendo, dándole mucho trabajo a las mujeres más que todo, es importante, a las amas de casa, a las que producen té y a otros emprendedores pequeños. En ese sentido, la cadena del té se está ramificando y entonces es importante el cultivo de té. No es como mucha gente dice, no, ya no es un producto que no genera mucho, sino que nadie ha medido todavía bien sus impactos, ¿no? Las diferentes formas de cultivo de té. Mira. Gracias, Corina. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan hoy los productores y la fábrica? Bien, los productores, uno de los principales problemas que siempre han tenido es que el precio de su hoja siempre ha sido bajo. No ha habido una promoción desde el Estado, una promoción adecuada de mejorar los rendimientos del té. Porque en el café, por ejemplo, se ha hecho muchos proyectos para mejorar los rendimientos, ¿no? Del café, ¿no? Por hectárea, ¿no? Porque ahorita, bueno, el promedio acá en Guayopata de quintales de café por hectárea son 8 a 9 quintales. En otros sitios son 20, en el centro son 40, en el norte, en Jaén, esas zonas están sobre sus 40, 50 quintales. Sí. Pero acá en el tema del té, en sus buenos tiempos, los rendimientos superaban los 2.500 kilos por hectárea. Ahora no cosechamos ni 700 kilos por hectárea. Entonces ha bajado la producción. Entonces ahí tenemos un problema de impacto, ¿no? En las familias. Ahora, el otro problema que afecta a los productores, aparte del precio que es bajo, de los rendimientos, ya no hay mano de obra. Entonces el campesino solo cultiva lo que puede cosechar, ¿no? Solo cosecha, hace sus labores, ya no permanentemente, quizás al año 2, 3 veces, ¿no? Hace sus mantenimientos parciales. Entonces, de una parte, tanto el municipio, el Estado, agricultura, el sector, se ha olvidado de los tealeros, ¿no? Entonces no están, a pesar de que el té es un cultivo importante, muy reconocido actualmente a nivel mundial por su calidad, ¿no? Porque ahorita tiene premios internacionales, el té ahorita, ¿no? A nivel mundial, ha ganado primeros premios en Francia, té negro, té verde, té blanco. A pesar de todo eso no hay mucha promoción del Estado, ¿no? Entonces
esperamos que más adelante pues, el Estado pueda mejorar la promoción del cultivo del té. Muy bien, señor Carlos. ¿Recibe algún apoyo del Estado u otras instituciones para mejorar la producción y la comercialización? Bueno, el Estado, mediante Agroideas, que la cooperativa se organiza, presenta su plan de negocio, el Estado ha instalado esta planta, ¿no? Para un poco apoyar a los tealeros, a la producción, poder un poco contribuir en el mercado con el té negro, el té verde. Entonces sí, pero el Estado no tiene, diríamos, una política clara, ¿no? Una política, bueno, como el tema de educación, que está siempre un poquito débil, ¿no? En el tema alimentario, hay varias políticas que hay el gobierno nacional, pero en el tema de la política agraria, en el tema del cultivo de té principalmente, está en abandono, diríamos, no hay casi nada de promoción del Estado en cuanto a la producción, a los mercados, a la tecnología, a la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, solamente las cooperativas o las empresas privadas, de una u otra forma, están tratando de llevar adelante esto, ¿no? Sí. Ojalá que en el camino, pues, el Estado empiece a promocionar, a pesar de que hay una ley de cooperativas, una ley nueva. A pesar de ello. Sí, una ley, mira, fíjense, una ley donde obliga al Congreso, saca una ley donde obliga a los 3 niveles del Estado, nacional, regional, locales, obliga a priorizar las cooperativas, pero no hacen caso, no obedecen. No solamente en el té, sino en todo el cooperativismo, es en café, en cacao, pero así es, no se cumple a veces la ley en nuestro país. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, pues. Mi compañero seguirá con las preguntas. Quisiera agradecer primero a mi compañera por darme paso y dar un buen saludo a todos para que tengan un buen día. Ahora procederé con las preguntas. ¿Qué cambios crees que serían necesarios para fortalecer la cadena del té? Mire, desde hace mucho tiempo, desde la Federación de Campesinos, de nuestro Comité de Lucha en la provincia, desde las organizaciones de los productores acá, ya sean cooperativas, asociaciones, siempre hemos estado buscando de que se ejecute un proyecto de impacto para recuperar la industria del té. Claro. Cuando hablamos de la industria del té, hablamos también de toda la cadena, ¿no? Porque tiene que ver con la producción, tiene que ver con el tema de la cosecha, tiene que ver con los mercados, con la innovación agraria, ¿no? Cómo mejorar los rendimientos, todo eso, ¿no? Entonces, ese proyecto lo estamos esperando, ¿no? Ojalá en algún momento pueda llegar. Eso va a tratar de mejorar toda la cadena del té, ¿no? Acá en el distrito. Claro. ¿Existen algunos planes o proyectos comunitarios para modernizar o ampliar la fábrica? Desde nuestra organización todavía no tenemos muchas utilidades todavía, ¿no? Para poder ampliar, ¿no? Estamos un poco ajustados porque es, como les decía, el mercado ya no se está trabajando muy bien todavía el mercado. Estamos tratando de entrar y recuperar. Proyectos desde el municipio, hay unos procompites que recién están entrando a querer apoyar, pero es limitado en cuanto al té, más están dirigiéndose quizás al café, a otros cultivos de animales menores, de cultivo de flores, pero a veces productos sin mucho impacto económico. Claro. Acá el principal cultivo es el té, pero no ven el té, se van por otro lado, se salen del camino, del desarrollo. Claro, tiene razón. ¿Cree que el té forma parte de la identidad de la local de Huayopata y de la convención? ¿Y por qué? No, el té, así como el café, el cacao, es un cultivo emblemático. Claro. Tiene más de 100 años, nace todavía antes de la reforma agraria. Como les decía, el cultivo de té reemplaza el cultivo de la coca. Claro. Nosotros hemos, antes de nuestros abuelos, todavía desde mucho más antes de la época inca, Sí. el centro de producción más grande del imperio de la coca era Huayopata. Sí. Entonces, a la llegada después ya de la hacienda, se reemplaza y entra el cultivo de té.
Y entonces el cultivo de té está también paralelamente a los cambios sociales que ha habido en el tema de la reforma agraria, ¿no? Los conflictos, ¿no? Por la lucha por la tierra, todo eso. Entonces el té siempre ha estado de la mano ahí. Claro. El té en sus buenos momentos, como decía también, ha contribuido de manera importante al erario nacional, al Producto Bruto Interno, llegando casi a un 2% casi del PBI nacional. Era la industria más grande del sur del Perú, Tehuillo, la central de cooperativas agraria de Tehuillo. Y entonces ha estado evolucionando, generando cambios, generando economía. Ha habido inclusive, yo recuerdo ahí por ahí me informan algunos abuelos que Tehuillo quería ser una pista de un aeropuerto acá en Huiro, en La Pampa. Ha habido unos momentos donde ha habido bonanza, ¿no? Esa cadena misma ha contribuido a la economía regional, a generar otros tipos de negocios. Bueno, en estos últimos tiempos se ha caído todo eso, ¿no? Estamos tratando de querer recuperar, ojalá fortaleciendo un poco más la asociatividad, el cooperativismo y etcétera, otros de la mano con el Estado, podamos salir, ¿no?, de este estancamiento en que nos encontramos. ¿Cómo transmite este conocimiento y estas prácticas a las nuevas generaciones? Claro, ahorita hay una crisis en cuanto a la transmisión a las nuevas generaciones en relación a la competitividad del té. Claro. Sí. Muchos jóvenes en estos tiempos ya no se dedican mucho al cultivo de té. El cultivo de té actualmente está siendo más producido por nuestros papás, por nuestros abuelos. Claro. La juventud no está produciendo té. No está Entonces, interesada. esa parte negativa de ese conflicto que hubo en el tiempo, ¿no?, la caída de la central Tehuillo, ¿no?, ha generado que también la gente vaya a buscar otras fuentes de ingresos, han dejado los cultivos y entonces estamos estancados en ese sentido, ¿no? Entonces no hemos transmitido, pero sí, ahora último, con el tema de los emprendimientos, con el tema del té artesanal, con la gran demanda que está ocurriendo de tés ahorita nuevamente, el té a granel, yo pienso que la gente va a empezar a retomar, y acá siempre el joven va a tener, los jóvenes en los emprendimientos van a tener que retomar y poder tener otras fuentes de ingresos, ¿no?, para mejorar sus ingresos. ¿Qué mensaje le gustaría dejar sobre el té y su importancia para el futuro de la comunidad? Mire, el té, así como decimos que es un producto emblemático que representa a la provincia de la Convención, es un té que se ha adecuado muy bien, porque acá tenemos muchos pisos ecológicos y tenemos diferentes ecotipos de té, muy bien. Entonces, en base a ese recurso que se tiene, clima, buen producto, ¿no?, cultivo de calidad, ¿no?, ya está demostrado, se han ganado buenos premios. Yo quisiera pedirle más bien a la juventud, a las organizaciones, al Estado, a que de manera asociativa podamos todos recuperar, porque este té tiene, pues, diríamos, premios internacionales, está reconocido a nivel mundial. Es un té de alta montaña, que no hay en otro sitio. Acá tenemos, por ejemplo, una cosa muy importante, la Moro Vilcabamba está en ese ámbito ecológico, ubicado en el distrito de Huayopata, así como empieza, ¿no?, desde Vilcabamba, Santa Teresa, Huayopata, Cobamba. Es el sitio donde nunca va a faltar agua, es una cadena del agua. Entonces es una zona nubosa, lluviosa, un ecosistema especial para el cultivo de té. Y entonces decirle a los jóvenes, a las empresas, al Estado, a que sigamos emprendiendo en el cultivo de té, porque tenemos como un buen café de altura, un buen cacao, también tenemos un buen té de calidad. Claro, ya. Y por última pregunta, ¿hay algo que quisiera agregar que no le hayamos preguntado? Yo creo que sí, está más relacionado quizás a que en el tema de la innovación agraria, la universidad se ha olvidado de hacer su papel, como el Estado se ha olvidado de cumplir con su papel
me refiero a la producción. Claro. Si no hay innovación agraria, si no hay democracia o participación, entonces cualquier cadena, ya sea café, cacao, puede caer. Claro. ¿No? Entonces yo creo que siempre ustedes como jóvenes estudiantes interesados, ¿no?, en la investigación, en la ciencia que viene promoviendo nuestros profesores, ¿no?, deben siempre basarse que el conocimiento, todo cambio debe basarse en la ciencia, en la investigación. Nada más quería decir. Quisiera agradecer por su tiempo que ha tenido y con el que compartimos ahora mismo, y agradecer a los presentes aquí mismo, así mismo como a mis docentes que nos acompañaron, y a usted por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes, a sus profesores, por interesarse en este tema muy importante que el té. Seguramente ustedes motivarán en base a nuestra investigación a que podamos tratar de resolver y mejorar la situación de la cadena del té. Gracias a ustedes por la visita, a los maestros y a su director.